Al hablar del ministerio de la mujer en la iglesia, nosotros tenemos que ir no directamente al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento y más específicamente al orden de la creación. Dios hizo al hombre varón y hembra, a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios tenía la intención de que el hombre lo representara en la tierra. Nosotros sabemos por las Escrituras que en la Trinidad hay un orden. Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. Y eso no lo hace menos Dios, eso no lo hace inferior. Cuando Dios crea la sociedad humana, Él la crea con esa estructura de autoridad y pone al hombre como cabeza. Cuando hablamos de la mujer como pastora, en 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo dice claramente que él no permite que la mujer asuma ese papel, precisamente porque estaría violentando ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana, cómo debería funcionar el hogar, cómo debería funcionar la sociedad y cómo debe funcionar la iglesia. Entonces, en ese sentido, la respuesta es, la Biblia claramente enseña que la mujer no debe ministrar en la iglesia como pastora. Ahora bien, primero tenemos que remachar el hecho, resaltar el hecho de que eso no hace a la mujer inferior al hombre, en el mismo sentido en que el hijo, como decíamos hace un momento, no es inferior al padre. Eso dice 1 Corintios capítulo 11. El padre es la cabeza del hijo, el hombre es cabeza de la mujer. Si hubiera alguna inferioridad en esto, tendríamos entonces que decir que Dios el hijo es menos Dios que Dios el Padre. Por otro lado, yo creo que cuando se plantea esta pregunta, generalmente las personas piensan en lo que la mujer no puede hacer. Pero tal vez deberíamos ser más positivos y preguntarnos cuántas cosas puede la mujer hacer en la iglesia. Porque la mujer tiene un papel importante en la vida y ministerio de la iglesia local. El hecho de que nosotros no permitamos que una mujer sea pastora en la iglesia no quiere decir que la estamos anulando. Cuando personas me preguntan, si una mujer no puede ser pastora, entonces, ¿qué va a hacer en la iglesia? O lo mismo que hacen un montón de hombres que tampoco son pastores. Porque si bien es cierto que Dios llama al hombre a ser pastor, no todos los hombres son pastores. Y los hombres tienen también un ministerio que hacer en la iglesia, aunque no prediquen. Entonces, en ese sentido, Dios le da dones de enseñanza a la mujer. Dios le da don de liderazgo a la mujer. Sin embargo, Dios quiere que lo ejerza en un contexto particular. Nosotros no estamos anulando a la mujer. Estamos simplemente colocándola en la posición en la que Dios la coloca. Muchas personas me dicen, pero mira, hay mujeres que predican muy bien. Y de hecho, yo conozco personas que se han convertido al Señor a través de la predicación de pastoras. Y yo no lo dudo. Pero por el hecho de que Dios en su soberanía haga cosas como estas, no quiere decir necesariamente que Él apruebe tal cosa. Y yo voy a poner un ejemplo aquí. ¿No ha pasado en iglesias evangélicas que, violando claramente el mandato de no unirse a yugo desigual, hay hermanas creyentes que que han entrado en una relación con jóvenes inconversos? Esos jóvenes han ido a la iglesia y se han convertido. Dios en su soberanía puede hacer tal cosa, pero nosotros no podemos alentar a las hermanas de la iglesia a que hagan esa labor misionera de ir al mundo a buscar novios inconversos para traerlos al Señor. Eso es una misericordia que el Señor hace. De hecho, Dios ha usado aún pastores inconversos para traer a otros a la salvación. Entonces, en ese sentido, el hecho pragmático de que haya personas que clamen haberse convertido al Señor a través de la predicación de pastoras no anula la clara enseñanza de la palabra de Dios en textos como 1 Timoteo capítulo 2, 1 Corintios 14, de que Dios no le permite a la mujer ejercer ese tipo de ministerio en la iglesia. Otros citan Gálatas capítulo 3 cuando dice que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, y eso es verdad, en el sentido de que el hombre creyente no tiene más privilegios espirituales que la mujer creyente. Pero vuelvo y repito, ese principio general de unidad en Cristo no anula la clara enseñanza de que la mujer no debe ejercer este ministerio de autoridad en la iglesia. Shalom. En un crecido número de comunidades, es muy común observar un evento muy particular, que es el nombramiento de mujeres como líderes o cabezas visibles, lo cual incluye la enseñanza de los escritos sagrados. Se alega con frecuencia que a falta de hombres que enseñen, las mujeres deben hacerlo. O simplemente la condición como esposas de los pastores
las convierte automáticamente a ellas en pastoras. Sin embargo, al buscar en los escritos sagrados los indicios que deberían conducir a este modus operandi en dichas congregaciones, parece que no encontramos ningún sustento. Para analizar mejor esto que estamos diciendo, trataremos de hacer un recorrido por los textos sagrados, de manera que podamos juntar las evidencias que nos aclaren cuál es la verdad sobre este tema. Vamos a nombrar mujeres que claramente se podría afirmar que estuvieron en eminencia. Una de ellas es Atalía. Fue una mujer muy mala, perversa, por cierto, que usurpó el trono de los reyes de Israel. O sea que lo tomó a la fuerza y además quiso exterminar la estirpe real. De ella descendería el Mashiach. Por supuesto, su muerte fue ignominiosa y el reinado de la descendencia de David fue restaurado. Otra fue Débora, en el tiempo de los jueces. En aquel entonces se iba a presentar una guerra contra los enemigos de Israel, pero no había hombres que por su iniciativa fueran al frente para liderar al pueblo. Por esta razón los mismos hombres, llamaron a Débora, quien en ninguna manera sugirió que ella debía ser la cabeza visible del pueblo de Israel. Simplemente ella estaba juzgando a Israel, pero no porque ella misma se hubiera abrogado el derecho de estar al frente. Y no parece haber más. De lo anterior podemos decir lo siguiente: Atalía no fue elegida reina, sino que ella tomó el trono por la fuerza, por lo que su muerte también fue por la fuerza. De manera que esta mujer está lejos de ser un modelo para el supuesto liderazgo de las mujeres en las congregaciones. En este punto quiero decir que yo personalmente amo a las mujeres, pero cada uno tiene su rol, como lo vamos a ver. Esto no tiene que ver con machismo ni con cosas similares. Sigamos. Débora no tenía en mente ir a la guerra, pero los hombres le pidieron que fuera, de manera que tal cosa no fue su propia iniciativa. Esto tampoco respalda adecuadamente el liderazgo femenino, aunque ella juzgaba a Israel, por supuesto, porque eso fue dado por el Eterno, sino que ello no tiene un sustento válido como algo general para aplicar dentro de las congregaciones. Es un caso único en la Escritura. Y recordemos que existe una regla de oro, y es que por mínimo 2 testigos se debe dirimir cualquier caso. Cuando hablamos de 2 testigos debemos ver por lo menos 2 testigos en los escritos, 2 textos que nos avalen que efectivamente hay un fundamento fuerte para que podamos proceder en consecuencia. En este caso, en el asunto del liderazgo femenino en las congregaciones. Bueno, pero es bueno mencionar otras mujeres que fueron muy conocidas en la Escritura y que de pronto nos podrían dar alguna idea sobre el famoso liderazgo. Si de ellas hay algún ejemplo que podamos sacar para esto que estamos hablando, podríamos hacer una discusión bien interesante sobre el tema. Vamos a mirar qué mujeres fueron. Sara, la esposa de Abraham, fue una mujer virtuosa que toda su vida estuvo sometida a Abraham, su esposo. Otra mujer virtuosa, Rivka, Rebeca, también estuvo sometida a su esposo Isaac. Haná, la madre de Shmuel, ella se sometió a su esposo y también al juez Elí, quien le dio el consejo de que orara y después le dijo que le sería concedido conforme a los deseos de su corazón. Ruth se sometió a su suegra Naomi y después a su esposo Boaz. Esther, una mujer virtuosa 100%, se sometió al rey Ahasverosh, al que llaman Asuero, y también a su primo Mordejai. Las hijas de Zelofhad también se sometieron a las instrucciones de Moshe.
Estamos viendo una cantidad de mujeres que se sometieron, mujeres virtuosas, que se sometieron a las autoridades. Pero no vemos que ninguna de ellas haya tenido un liderazgo. Vamos a ver otras que tienen unas condiciones un poquito diferentes, unas características diferentes. Una de ellas es Isabel, o sea, Jezabel, quien constantemente manipuló a su esposo, el rey Ahab, llevándolo a cometer asesinatos y robos y a tratar incluso de asesinar al profeta Eliyahu, el profeta Elías. Y como dicen los textos sagrados, su carne fue comida por los perros cuando murió. Más mal no podría irle. Y no vemos a ninguna de estas mujeres, incluida Jezabel, como líderes en una congregación. Esto no lo vemos por ningún lado. ¿De dónde salen entonces tantas mujeres cabezas de comunidades? Por supuesto, por una razón, por la equivocada interpretación de las Escrituras, especialmente por desconocimiento del trasfondo hebreo de las mismas. Pero si los ejemplos que hemos dado no son claros, podemos ver sin ningún esfuerzo de nuestra parte que siempre el liderazgo ha estado en cabeza de los varones. ¿Quién es? El varón es cabeza de la mujer, como lo dice el apóstol Pablo, como está escrito en textos como 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 y Efesios capítulo 5, versículo 23. Ahí está claro, eso no exige ninguna explicación adicional. Cuando el Eterno habló de reyes, se refirió a hombres, no a mujeres. Y no pensemos que esto es machismo, como ya lo habíamos dicho, sino una asignación muy sabia por parte del Santo de los Santos, quien estableció unos roles muy específicos para el hombre y para la mujer. Si la enseñanza se le estableció al hombre, es porque la mujer tiene otros papeles que cumplir. Acordémonos que el hombre, cuando fue creado, no encontró ayuda idónea para él, y el Eterno creó a la mujer. La mujer es la compañera idónea, pero no es competencia para el varón, ni el varón es competencia para la mujer. Son roles que se complementan, de tal manera que lo que el hombre no puede hacer, lo hace la mujer. Y no estamos hablando de la enseñanza, estamos hablando de que el hombre materialmente no puede hacer cosas y por lo tanto la mujer sí las hace. Por ejemplo, el hombre no puede engendrar hijos en su vientre, la mujer sí lo puede hacer. Y muchas otras cosas más. La enseñanza le ha sido conferida al varón, como se pueden ver en muchos textos bíblicos. No obstante, existe un texto concluyente que lo vamos a ver. Es 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 15 y dice así: la mujer aprenda oyendo en toda sujeción. Interesante el versículo 12 lo que dice: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino aprender de él en silencio. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, quebrantó la ley. Pero será preservada de transgredir otra vez, ocupándose de los hijos que engendrare, si permaneciera en fe obediente, amor y santificación con recato. Qué interesante. No permito a la mujer enseñar. Y esto es algo que está solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no existe tal enseñanza. Pero está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está implícitamente. Pero es curioso que cuando los movimientos cristianos utilizan el Nuevo Testamento, este versículo sí lo ignoran, voluntariamente. Porque ahí dice claramente: no permito a la mujer enseñar. Vuelvo y digo, esto no es machismo. ¿Qué pasa con este texto entonces? Esto se ha pasado por alto voluntariamente. ¿Será que no nos conviene leerlo? ¿Por qué no lo enseñamos en las congregaciones? ¿Por qué no lo obedecemos entonces? Que existan pastoras nos muestra una flagrante violación de lo que estamos comentando en este momento. Esto no está ordenado, que existan pastoras. Esto se llama rebelión, porque conscientemente se está decidiendo ir en otra dirección de lo que el Eterno ha ordenado. El Nuevo Testamento nos dice claramente qué deben hacer las mujeres, especialmente las ancianas: guiar a las más jóvenes en lo que les toca, como en su papel de mujeres.
¿Cuánta falta nos hace someternos al orden natural establecido por el Eterno en las Escrituras? ¿Cuánta falta nos hace que el Eterno derrame su bendición sobre nosotros? Pero para esto tenemos que someternos a sus designios. ¿Cuánta necesidad tenemos de ser humildes, como lo fue nuestro gran maestro, el rabino y Yeshua de Nazaret? Espero que este comentario te haya edificado. Mi correo, como siempre, es hgarciao@hotmail.com para cualquier inquietud, cualquier duda o cualquier pregunta. Shalom.